El 80% del comercio mundial de manufactura, unos 15 trillones de dólares, se genera dentro de las cadenas de valor. Y sin lugar a dudas, para hacer buenos negocios hay que estar vinculados con ellas. Es por eso que a continuación en AgroTV un especialista como Marcelo Elizondo hace un análisis del contexto mundial, la demanda y las oportunidades que tiene nuestro país en el contexto mundial. En el mundo se exporta casi el 40% de lo que se produce. El analista de negocios internacionales, Marcelo Elizondo, repasa la tendencia de mediano plazo para un comercio mundial en crecimiento, aunque advierte que en 2015 habrá una ralentización. El comercio internacional tiene dos grandes fuerzas. Hay una fuerza estructural que viene desde hace algunos años, de crecimiento. El comercio internacional en todo el mundo el año pasado creció 3.1%, este año va a volver a crecer 3%. El mundo ya exporta el 40% de todo lo que produce, de modo que estamos hablando de un comercio que crece más que la economía mundial y que va ganando fuerza en términos relativos en todo el mundo. Ahora, puntualmente, este año el comercio tiene algunos procesos de ajuste. Están cayendo los precios internacionales en la mayoría de las commodities. Algunas economías en el mundo todavía no han logrado una fuerza en su recuperación, como la Unión Europea o Japón. China se ha desacelerado, por lo cual este va a ser un año en el cual los que se dedican al comercio internacional, mientras acompañan esa tendencia de expansión del comercio, van a tener que estar atentos a ciertos ajustes que los obligue a definir estrategias de manera más inteligente. La Argentina tiene en las commodities sus principales productos exportables. En realidad, en particular, en los productos de origen agropecuario. El 60% de todo lo que la Argentina exporta al mundo, que el año pasado fueron 72.000 millones de dólares, está compuesto por productos de origen agropecuario y la mayoría de ellos son commodities, sea productos primarios como los granos o productos manufacturados como los aceites o los pellets de harinas. El precio internacional de muchos de estos productos es hoy más bajo que el que era hace un año, por lo cual lo primero que la Argentina debe considerar es que las exportaciones de productos de origen agropecuario este año van a estar sometidas a una reducción de precios comparándolos a los precios con los que tenía el año anterior. Sin embargo, la Argentina tiene una muy buena producción, sobre todo en el ámbito agropecuario, por lo cual es posible que en términos de volúmenes la Argentina exporte de manera considerable, aun cuando no obtenga por los precios internacionales una compensación económica en la misma condición. Adicionalmente hay que admitir que la Argentina tiene algunos efectos de lo que pasa con sus vecinos. Brasil es el principal cliente para las exportaciones argentinas y tiene una economía que no crece. La Unión Europea está recuperando ciertos bríos económicos, pero todavía con debilidad. China crece menos que lo que crecía hace 2 o 3 años. Brasil y China son los dos principales mercados, por lo cual yo diría, hay un escenario de precaución en el que si se hacen las cosas bien, se definen estrategias de manera inteligente, se trabaja con eficiencia, se pueden compensar esta caída de precios, pero de todas maneras en términos de negocios generales lo más probable es que tengamos una reducción. Y en base a la demanda mundial que hoy se presenta, ¿cuáles son las cuestiones endógenas que debemos mejorar como país para salir a ofrecer nuevamente nuestros productos? Siempre que uno tiene un escenario internacional que no genera las mejores noticias, uno puede tratar de corregir eso a través de algún tipo de esfuerzo. Y voy a poner un ejemplo. El año pasado las exportaciones de Latinoamérica crecieron 0%, de toda Latinoamérica. Ahora ese 0% es una consecuencia de una caída en los precios que sufrió Latinoamérica, pero esa caída en los precios la compensó con un incremento de 9 puntos porcentuales en volúmenes. Es una caída de precios en un porcentaje equivalente al porcentaje en el cual se incrementaron los volúmenes. Por lo cual Latinoamérica como conjunto compensó los menores precios con mayores volúmenes exportados y logró un nivel de exportaciones igual al que había tenido en el año 2013, el año anterior. Hay maneras de enfrentar esas dificultades que requieren un esfuerzo en varios eslabones de la cadena. Yo diría que la Argentina este año probablemente tenga una caída sustancial de sus exportaciones. En lo que va del año las exportaciones argentinas están cayendo 16%. Mi estimación es que la Argentina va a exportar este año alrededor de 64.000 millones de dólares. Es un número 20.000 millones de dólares más bajo que el que había obtenido en el año récord, que fue el año 2011. El año pasado ya habían caído las exportaciones 11%, este año caen hasta ahora 16%.
Hay distintos factores que explican esto. Algunos son exógenos, como mencionamos recién, menos precios internacionales, el principal cliente que es Brasil demandando poco, pero hay algunos factores que son endógenos. Y ahí entre las razones endógenas yo incluiría el atraso cambiario, claramente un factor de pérdida de competitividad para muchos exportadores. Yo también incluiría la inflación de costos, que es muy dañina en términos del desarrollo de proyectos internacionales, y algunos otros factores que yo incluyo en lo que llamo una congestión regulatoria, necesidad de autorizaciones de la administración pública para comerciar, una maraña de trámites formales en frontera, en aduana, en el movimiento dentro de las cadenas productivas, una baja tasa de inversión que muestra la economía argentina y que afecta en particular a los sectores transables, por lo que así como hay factores exógenos, también los hay endógenos. ¿Y cómo funcionan las cadenas globales de valor y cuáles son los montos anualmente que comercializan? En el mundo, si uno suma la totalidad de las exportaciones de todos los países, se exportan aproximadamente 18.5 billones de dólares. Ese es el total de las exportaciones de todos los países del mundo el año pasado, si consideramos las exportaciones de manufacturas físicas. De esos 18,5 billones de dólares, el 80% se desarrolla dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor son auténticos sistemas de vinculación entre empresas que actúan más allá de las fronteras, en distintos países, que se encadenan organizando procesos en los cuales cada una de las partes de esa cadena tiene un rol y el resto de la cadena espera el cumplimiento del rol de ese eslabón en cualquier lugar del mundo. Empresas que en un país producen algún insumo, que se vincula con algún otro insumo que se produce en otro país, que se vincula con algún servicio que se le presta en un tercer país, que se vincula con un espacio productivo en otro país que termina ensamblando y armando y que a lo mejor se vincula con un eslabón en un país adicional en el cual se comercializa o se distribuye. Las cadenas de valor están compuestas por muchas multinacionales, pero también muchos proveedores de las multinacionales. De esos 18.5 billones de dólares que el mundo comercia a nivel mundial por año, sumando todas las exportaciones de todos los países, hay 6 billones de dólares que en el mundo se comercian dentro de las firmas multinacionales, comercio intrafirma. Pero también hay otros 6.5 billones de dólares que se comercian desde pymes que son proveedoras de esas multinacionales. Todo funcionando dentro de un mecanismo de relaciones constantes, sistemáticas, repetitivas, en las cuales la confianza y la previsión en lo que cada una de las partes puede hacer es lo más relevante, contratos relacionales. Si un país quiere insertarse en los negocios internacionales hoy, lo primero que tiene que ver es en qué eslabón de una cadena global puede insertarse y cómo puede entablar dentro de esas cadenas globales vínculos sistémicos, regulares, repetitivos, constantes, como mencionaba antes, para convertirse en un actor constante y vinculado a través de este tipo de contratos relacionales con la cadena que le toque. En 2015 Argentina exportará alrededor de 20.000 millones de dólares menos que hace 4 años. Gran parte de esta situación ha influenciado en la retracción de las economías regionales. La Argentina tiene una caída de las exportaciones ya desde hace 3 años. 2012, 2013, 2014 son 3 años de exportaciones más bajas que las del año 2011, que fue el año récord. Hay algunos sectores que están más afectados, que contribuyen más a esa caída. Y en particular, las economías regionales forman parte de esos sectores más afectados. Las economías regionales, dentro de las cuales uno puede destacar el sector frutícola, el sector olivícola, el sector vitivinícola o bodeguero en Cuyo, por nombrar 3 ejemplos, pueden mencionarse algunos otros, están afectados por una conjunción de atraso cambiario, inflación de costos y sobreregulación económica, dentro de lo cual incluyo una presión tributaria excesiva, alta y que quita rentabilidad en los negocios internacionales. Para que las economías regionales tengan éxito, y hay que considerar que en las economías regionales la mayoría de los actores son empresas medianas o pequeñas, para que tengan éxito necesitan 4 elementos en el ambiente de negocios que son muy relevantes: estabilidad, simplicidad, baja aleatoriedad y acceso a recursos. Esos 4 elementos hoy están afectados en ese entorno de negocios en el cual actúan, y eso explica que buena parte de la caída de las exportaciones argentinas, que insisto, este año va a ser significativo, de 72.000 millones de dólares del año pasado vamos a bajar a 64.000 este año, de 84.000 millones del año 2011 vamos a bajar a 64.000 este año. Buena parte de esa caída está explicado por la caída de las exportaciones en las economías regionales.
Elizondo subraya los desafíos para las empresas de agronegocios en Argentina en un año especial para la política económica. Yo creo que las empresas, y esto es lo que trabajamos en la consultora DNI con nuestros propios clientes, en primer lugar tienen que tener confianza en que con el cambio de administración que habrá en la Argentina el 10 de diciembre, sea quien fuera el que gana, habrá cierta corrección en las variables en base a las cuales actúan. Eso que yo llamo el marco de referencia normativo, político y económico corregirá seguramente, más que por convicción ideológica, porque no corregir los problemas es el camino de la pobreza y si no los corregimos vamos a seguir teniendo una economía que decrece, que destruye empleo o que incluso ve negocios internacionales que decrecen. Corregirá ese marco de referencia internacional. Yo en eso empezaría a pensar, si fuera una empresa, en que debo hacer cosas para aprovechar que el año que viene la Argentina estará en mejores condiciones. Ahora, para eso las empresas también tienen que asumir su parte. Y esa parte exige desarrollar atributos competitivos. Por ejemplo, tener una estrategia comercial adecuada, pensar a mediano plazo, a largo plazo, hacer inteligencia comercial, detectar nichos y clientes, pensar en los recursos con los que cuento para abastecer demanda que vamos detectando que existe. Por ejemplo, el desarrollo de atributos reputacionales en el mundo, desarrollo de marcas comerciales, desarrollo de certificaciones, de estándares, de normas técnicas, incluso el desarrollo de vinculaciones con muy respetables y prestigiosos clientes, a partir de las cuales, de esas relaciones, yo también voy adquiriendo reputación por una transferencia que ese cliente calificado me concede. También pienso que las empresas deben desarrollar atributos como la innovación, tanto en el producto como en los procesos, que deben desarrollar incorporación de conocimiento. La diferenciación es un elemento clave en un mundo en el cual la oferta es cada vez más vasta. Por lo que así como yo esperaría que la Argentina corrija ese entorno que hoy es muy disfuncional para los negocios internacionales, también digo que las empresas tienen que hacer su parte en términos de desarrollar atributos competitivos que les faciliten luego el acceso a ese mercado en el cual las cadenas globales de valor son tan relevantes, pero que es un mercado exigente, calificado y en el cual si uno no tiene esos valores, esas virtudes, luego es difícil que tenga éxito.